Hola a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la nueva ley de vivienda y a comentar cada punto. Ya sabéis que, ha habido varias noticias, ha habido varios puntos. Falta ver un poco, pues, todo el desarrollo de cada una de las propuestas en este sentido. Pero bueno, vamos a ver y analizar cada una de ellas. Voy a opinar un poco mis pareceres acerca de cada cosita. Y nada, vamos a ello. Antes de empezar ahora con todo el índice, un breve inciso. Comentar que el tema de la regulación de alquileres, el tema de hacer algún tipo de acción contra este sector no es algo novedoso, no es algo nuevo. De hecho, estamos hablando que esto Franco ya impuso la congelación de las llamadas rentas antiguas y congelaba los alquileres y obligaba a la prórroga indefinida de los contratos. ¿Vale? ¿Esto qué supuso? Pues que los propietarios de los inmuebles que tenían alquilados y que no pudieron subir las rentas, y les obligó, evidentemente, a hacer un contrato indefinido con el tiempo. Lo sabéis, había pisos, pues, y siguen habiendo aún rentas antiguas subrogadas ya en ese caso. Imagínate, hasta la subrogación se permitía, pues que quizás por un piso que ahora pues valdría 3.000 euros, están pagando 300 euros al mes. Claro, esto que provocó pues que muchos propietarios pues no podían mantener ni siquiera los gastos de comunidad, los gastos de la vivienda, los IBIs, etcétera, 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 y se veían obligados a tener que vender sus propiedades ya que no les salía a cuentas tenerlas alquiladas. O sea, ya ha habido acciones contra el alquiler anteriormente y no fue hasta el decreto de Boyer, de Miguel Boyer, del gobierno de Felipe González, que pues ya se pasó a establecer un pacto determinado de tiempo para la duración de los contratos de alquiler en este caso. Sí que es verdad que, no obstante, a pesar de que hicieron esta medida de congelación de alquileres en la época franquista, también se hizo un parque de viviendas acojonante, un parque de viviendas, de viviendas sociales increíble, buenas. Además, ese tipo de viviendas, aunque venga un tornado, no se caen, o sea, están muy bien paridas, están muy bien construidas. De hecho, algunas de ellas, más bien, que pues han dejado de ser viviendas sociales, yo las he comprado a nivel de fondos y de bancos después. Y están muy bien construidas. O sea, quiero decir que no es solamente atacar al propietario, como parece ser que se está haciendo ahora, ya que es muy fácil liberar suelo público, existe mucho suelo público para liberar y no liberan. Hay constructores que, repito, construirían gratis con tal de, o sea, a coste, no gratis, a coste, con tal de que dejen de hacer estas cosas, ya que lo único que provoca esto es no solamente perjudicar al grande, que el grande ya es grande, sobre todo perjudica al pequeño, mediano, a ese que está luchando, a ese que está queriendo hacer un patrimonio, querer ganarse bien la vida, querer crecer, querer confiar en una pensión digna en un futuro, porque el sistema de pensiones está desastrosamente mal. Estaréis muy contentos, los pensionistas, y perfecto, y lo entiendo, oye, me han subido la pensión, qué maravilla, tal. Sí, pero las pensiones, el dinero para las pensiones ha de salir de algún sitio. Y contra más problemas y obstáculos pongan para generar dinero, pues más problemas va a haber para pagar esas pensiones. Y es algo bastante obvio que es insostenible a largo plazo, ¿no? Cuidado con todo esto, ¿no? Entonces hay que ver un poco el punto medio, ¿no? O sea, está muy bien que se congelen los alquileres en su momento, pero yo también, por mi parte, pues destino impuestos a construir vivienda social, pero no 100, no, miles. Claro, porque había un problema, y lo repartía tanto entre unos como en otros, ¿no? Y ahora parece que la responsabilidad recae absolutamente o casi absolutamente sobre la propiedad privada, y eso no puede ser. Eso no es digno de un gobierno que cuide de sus ciudadanos, o al menos es lo que yo pienso al final, ¿no? Ok, a mí me haces esto, pero tú ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿cuántos parques de viviendas, en proporción a la medida que estás aplicando ahora para los propietarios privados, has hecho? ¿Cómo está la balanza? Tú me afectas hasta aquí, pero ¿hasta cuánto te afectas tú? ¿No? Y creo que eso es lo natural, es lo obvio, porque al final el gobierno se sustenta en nuestros impuestos. Entonces, aparte de ya pagar nuestros impuestos, encima tenemos que poner nuestra propiedad privada a disposición del gobierno. Da mucho que meditar todo este tema, no es fácil.
Hay un problema, desde luego, en tema de alquileres, acceso a los alquileres, que los salarios no son acordes a los precios de alquiler, pero tampoco son las ventas de los pisos y lo que asume el propietario luego de hipotecas, de etcétera, etcétera, y más quien tenía una hipoteca variable y les ha subido ahora la cuota un montonazo. Hay un montón de cosas, entonces no se puede atacar solo a un grupo como parece se está haciendo, que es el de los propietarios. Esto es algo que depende de todos, incluso de los inquilinos también. Ojo, le damos para ayudar a los inquilinos. Cuidado, va a bajar la oferta de alquiler porque habrá mucha gente que no querrá alquiler, incluso serán incluso alquileres falsos, puede ser, para no tener ningún problema. Y si baja la oferta del alquiler, pues entonces ya no, es que ni pagando poco ni pagando mucho, es que no habrá pisos. Creo que es algo precipitado, han visto un problema que tenía que hacerse o alguna solución, pero creo que el enfoque está mal hecho. Yo entiendo que están jugando sus cartas, pero quizás para poder jugar las cartas que tienen, y luego hacer el enfoque, primero reorganiza tus cartas, ¿no? Porque hay otras muchas cosas que hay que tocar para luego poder dar una solución a esto. No es directamente con lo que tengo doy una solución a esto, no, es solucionemos todas estas cosas que nos impiden dar una buena solución a esto. Y ese creo que es el problema real. Entonces, como que el problema no se está aplicando de raíz, se están aplicando parches, y los parches, pues son eso, son parches. Esto, pues no creo, no. Primero que al final tampoco creo que prospere hasta el más allá de unos años, ¿no? Evidentemente, que es lo que en principio creo que quieren, ya que de esta manera, ¿no? Pues bajan un poquito la tensión económica, o es lo que pretenden, de los menos, de las rentas más bajas de cara a los alquileres, y hacen ese pequeño parche. Lo que nos están dando cuenta es que de esta manera están apagando el motor, o sea, es decir, están apagando los que más generan, que son los que más impuestos pagan, y si estos los tocas, es que va a ser un efecto dominó, y no hace falta ser demasiado listo para saber esto. Por tanto, me he expandido mucho al final en esta pequeña introducción, pero me gustaba decir mis pensamientos un poco antes de entrar en la ley, que aparte pues muchos de vosotros seguramente tendréis ciertas nociones. Haré más pinceladas a medida que la leamos ahora, pero quería dar esta lección un poco del proceso, de la historia, de mis sensaciones, de cómo creo que está yendo todo, ¿no? A ver, me pongo aquí en pequeñito, aquí casi podéis ver los textos bien, un poquito más para aquí, súper. Bueno, vamos a ello. Nueva Ley de Vivienda 2023. ¿En qué consiste esta nueva regulación del mercado inmobiliario? La nueva ley ya ha llegado a un acuerdo para la tramitación, ¿no? ¿Y cómo va a afectar esta normativa? Pues bueno, desde Fotocasa, el artículo que han hecho, pues nos dicen un poquito aquí el índice, ¿no? Ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler, nueva definición para grandes tenedores, límite de actualización anual del alquiler eliminando el IPC, regulación de precio de alquileres en las zonas tensionadas en nuevos alquileres, obligación del casero de pagar la comisión de la inmobiliaria, prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extras, prohibición de acuerdo entre las partes contrarias a la ley de la vivienda, medidas de protección frente a desahucios y beneficios fiscales para propietarios. Empezando por la primera, ¿no? Ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler. Se mejoran y facilitan las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control. La declaración de un barrio o municipio como zona tensionada dependerá de cada comunidad autónoma, incluyendo en la revisión al ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando estas zonas. Para declarar una zona tensionada de alquiler se deberán cumplir al menos una de estas dos condiciones. La primera es que el coste medio de la hipoteca o bien del alquiler más sus gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares. No estamos hablando de que el alquiler sea un 30%. No. El alquiler más los gastos y suministros. Que ya sabemos cómo está ahora la luz y el gas. Vale. Segunda, que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años interiores a la declaración del área tensionada. Por ejemplo, si una vivienda costaba 300.000 euros en enero de 2020, hubiese aumentado en enero de 2023 el valor del IPC entre enero de 2020 y 2023 12,9%, más 3 puntos porcentuales adicionales, 15,9%. Y la vivienda tendría que valer 347.400 euros.
La determinación de zonas tensionadas podrán ser desde distritos censales como microzonas y hasta zonas tan amplias como hasta comunidades autónomas enteras, según indicaba en la rueda de prensa, siempre que cumplan con una de estas dos condiciones. Bueno, cuando hablamos de zonas tensionadas, al final será bastante, teniendo en cuenta pues el salario medio de España, pues ya nos podemos hacer una idea de cuál va a ser la media de alquileres en zonas tensionadas, pero bueno, vamos a ello. Nueva definición para grandes tenedores. Se hará una distinción entre grandes y pequeños propietarios. Grandes tenedores serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad 5 o más viviendas. Bueno, esto falta desarrollarlo, evidentemente. Yo entiendo que lo que es tu vivienda habitual, pues no estará o no contará como una de esas 5, sino que tendrán que ser viviendas en explotación, o quiero entenderlo así. Eso es una de las partes. 5 viviendas, considerarte gran tenedor, pues qué quieres que te diga, yo con mis pisitos, que ya sabéis que compro, pues porque con impuestos y con todo, pues pon que me vaya a 30.000, 35.000 euros, tener 5 pisos de estos, pues no es lo mismo que tener 5 casas o 5 chalets de 5 millones de euros, ¿no? Creo que es muy diferente, ¿no? Por tanto, aquí lo que tendrían que hacer, ya que han aplicado el valor de referencia del 2022, poner un precio. ¿Por qué decís, gran tenedor, el que tenga 5 viviendas? No, gran tenedor, el que tenga un patrimonio superior a 2-3 millones de euros. Claro, pero todos los números no son tan buenos para ellos, ¿no? Entonces realmente aquí no están valorando el ayudar al propietario, están castigándolo. Y esta es una prueba, la más fácil que hay es verla aquí, es en esto. Pequeños propietarios serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas. Límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC. Bueno, eliminan el IPC y bueno, pues a partir de... Madre mía. Esta es sin duda una de las medidas más polémicas de la nueva ley de vivienda 2023, ya que son muchos expertos que se han mostrado en contra de este tipo de medidas. Normal, evidentemente. Con la nueva normativa, los precios de los alquileres a partir de enero de 2024, ¿vale? Las actualizaciones de los alquileres se verán limitadas a un máximo de un 3% y quedarán desvinculadas del IPC. Ok, entonces, cuando alguien propietario de una vivienda en alquiler que haya pedido una hipoteca variable para poder comprarla, capar también el máximo de subida de la cuota de la hipoteca. Sería lo justo para todos. O sea, me parece muy bien que capéis estas cosas. Bueno, capar también el posible incremento de gastos que pueda sufrir de financiación el propietario de la vivienda. No sé, ahí lo dejo. Las actualizaciones de los alquileres estarán siempre limitados por un índice 2%, 3%, y en 2025 ya se aprobará un nuevo índice de actualización de precios del alquiler, que ya veremos qué es. Quizás, bueno, puedes subir el alquiler 3 galletas. 3 galletas María y ya te con un canto en los dientes. Además, se prevé que para enero de 2025 se cree un nuevo índice de referencia por el cual se actualizarán todos los alquileres y que será más estable e inferior al IPC. Por ahora, el grupo de trabajo asignado para la ley está trabajando para definir cómo será este índice y por cuál se regirán los alquileres. Regulación del precio de alquileres en zonas tensionadas. Los precios de los alquileres de nuevos contratos, independientemente de si son grandes o pequeños propietarios, estarán regulados. Ojo, independientemente de si eres un gran tenedor o un pequeño tenedor, ¿no? O sea, un propietario de menos de 5 viviendas. Esta medida tiene como objetivo contener y reducir el precio de las viviendas de alquiler y no se aplicará en zonas no declaradas tensionadas. Estos topes se establecerán dependiendo de la modalidad del contrato y de quién sea el propietario, pequeño o gran tenedor. Los pequeños propietarios, los que tienen menos de 5 viviendas, puede ser que tengas una alquilada simplemente, pues si tenías un contrato de alquiler por 1.000 euros mensuales, el nuevo contrato de precio no podrá superar estos 1.000 euros más el aumento correspondiente del índice en vigor, 2%. Y por definir según el nuevo índice. Así, si se realiza un nuevo contrato en 2023, su precio no podría superar los 1.030 euros mensuales. Es decir, podrías aumentar 30 euros, y eso que eres pequeño tenedor. Entonces, para los grandes, ¿qué va a pasar? Nada, un bocadillo Nutella. Vale.
Esta ley también contempla la inclusión de nuevas viviendas de alquiler en el mercado dentro de estas zonas tensionadas, las cuales también estarán limitadas en precio según las competencias de cada comunidad autónoma. 5. Obligación del casero de pagar la comisión de la inmobiliaria. A ver. Los inversores inmobiliarios de por sí, y es una realidad, ya somos bastante ratas, hasta el punto de hacerse uno las reformas. Entonces, teniendo en cuenta este dato, y teniendo en cuenta que el trabajo de la inmobiliaria, de buscar inquilinos, etcétera, es por una cuestión de tiempo del propietario directamente, que decide no hacerlo él, porque seguro es plenamente capaz de enseñar él mismo la vivienda. ¿Qué creéis que les va a pasar a las inmobiliarias ahora que hay menos ventas con la subida de los tipos? Y están dependiendo muchas de ellas del mercado del alquiler. Pues que el propietario, primero, se organizará los fines de semana para hacer visitas y hacer los filtros, y lo va a hacer él mismo. Cuando antes, como que él no asumía el coste, pues oye, ya delegó, no pasa nada. En el caso de que no tenga tiempo ni de fin de semana o no quiera el propietario hacerlo, seguro que conoce a alguien de su familia que no le importará sacarse un dinerito extra. Y no va a ser un mes de alquiler ni un 10% anual del alquiler, del dinero, sino que van a ser, no sé, 200, 300 euros. Por coger y decirle, oye, alquílamelo tú. Mira, pones aquí el anuncio, que también te lo pago yo. Coges las llamadas, haces estos 3 filtritos y luego te lo organizas todo en un día y vas allá. Me envías por WhatsApp las nóminas, los contratos y toda esta gente, y luego yo ya decido a quién cojo yo de inquilino. Realmente, a pesar de que las inmobiliarias sean profesionales, puedan hacer unos filtros mucho más rápido por su experiencia, etcétera, el propietario, como tal, para ahorrarse ese coste, pues va a aplicar también estas medidas. Y al tanto, que esto no es ninguna tontería, ¿eh? Las inmobiliarias que dependen ahora del mercado del alquiler, porque vender se vende poco, ahora mismo, cuidado. Cuidado, porque también vas a entrar a cargarte puestos de trabajo. Pero bueno, los gastos horarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Por norma general, la comisión de la inmobiliaria, alrededor de un 10% anual del alquiler masiva, corría por parte del inquilino, y ahora será obligatorio que sea el propietario que lo pague. Pues eso, si tenían que pagar pues por un alquiler de 914 euros, como pone aquí, pues o un mes o un 10%, que solía ser lo normal, pues ya os digo yo que muchos propietarios van a tirar por la vía que os he mencionado. Y es lógico, o sea, es que es normal, o sea, yo mismo lo haré. Bien, ok. Y además pensar una cosa, esto lo lógico, dices, pues bueno, oye, que vaya a medias, pero ya directamente pagar, que lo pague todo, tendría que ir a medias, porque ya directamente que lo pague todo el propietario, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Al final no lo veo justo, ¿no? Pero bueno, cada uno. Prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extras. Te lo capan, o sea, te dicen, no puedes alquilarlo a más de este precio, no puedes subir el precio más de un tanto por ciento. Pero es que tampoco puedes repercutir ni comunidad, ni tasa de basuras, ni seguros, ni etcétera. A ver, me estás diciendo que el inquilino que me va a entrar, primero ya me va a pagar poco, ¿vale? O me va a pagar lo que tú quieras. Luego, me estás diciendo que el impuesto de basuras sobre unas basuras que yo no genero, también lo tengo que pagar yo. Luego, no van a pagar los inquilinos tampoco el tema de... No van a pagar tampoco la comisión de la agencia inmobiliaria. Luego yo voy a tener que pagar también el IBI. Voy a tener que pagar el IRPF. No sé vosotros, pero muchos inquilinos van a tener acceso a viviendas y quizás económicamente no están preparados para tener acceso a según qué viviendas, o económicamente no están preparados para independizarse. Y me sabe mal. Ojalá todo el mundo lo estuviera.
pero detrás de eso hay un esfuerzo. Y gracias a Dios, pues hay gente que seguimos esforzándonos aquí en España. Pero no es algo que sea de Vox Populi. No somos la gran mayoría. ¿Que todo el mundo debe tener un alquiler y derecho a vivienda? Sí. Pero no se le hemos de dar la propiedad privada. Considero que para eso pagamos impuestos. En mi opinión, ¿eh? Prohibición de acuerdo entre las partes, contrarias a la ley de la vivienda. Se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley. De existir un acuerdo entre las partes. La ley de arrendamientos urbanos permite que, como en cualquier contrato, las partes lleguen a acuerdos, incluso si estos son contrarios a parte de la ley. Sin embargo, como indica el borrador, desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino, que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la ley para conseguir el contrato. Bueno, o sea, es decir, que tampoco te dejan hacer pactos privados, básicamente. Tener en cuenta el tema de lo de antes, por ejemplo, lo del IPC, ahora lo cambian a máximo un 2%. Yo no he subido a un inquilino desde que tengo pisos el IPC jamás. Nunca. Ahora, con estos casos, en el caso de sitios de viviendas no tensionadas, donde seguramente yo tenga varias, porque son sitios donde yo suelo comprar, pues quizás me animo a subir. Cuando yo, por mi forma de ser y por cómo iba al mercado, pues no lo hacía. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Nuevas medidas de protección frente a los desahucios. Esta nueva normativa tiene varias medidas para alcanzar la protección. Por fin, a los desahucios sin fecha predeterminada. Así deberá ser obligado establecer una fecha y una hora para llevarlos a cabo. Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de 2 años. Como que ya era cortito, ¿eh? Acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. Las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos. Me parece fenomenal que las comunidades pues luego les den alternativas a los inquilinos que no estén allí porque no puedan, que estén allí porque no puedan pagar, etcétera, y les pongan en otro sitio social. Fabuloso, pero es lo que tendrían que hacer desde el momento uno: construir más parques sociales, construir vivienda social, narices, que no es difícil. Habéis de organizaros bien. Se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda, a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad u cualquier otra política. Normal, esto es lógico, sí, ok, que lo hagan, evidentemente. Todo el mundo debe tener derecho a una vivienda. Pero no a costa de los demás, no os olvidéis. Lo que no puede ser es que donde acabe la libertad de uno empiece la del otro, que es un poco lo que viene siendo esto. Porque recordar que el que tenga pisos o más de 5 pisos, os juro que no ha hecho así y ¡pum! Me despierto con 5 pisos. No. Y aunque sea una herencia, que alguno le habrá pensado ahora, ¿os creéis que su padre no se ha ensuciado las manos? O sea, ¿os creéis que si yo tengo hijos y llego a tener hijos y tiene mis viviendas y tiene mis pisos, él no tiene derecho a tenerlos? Después de lo que me lo he currado yo. Por supuesto que los tiene. Y siendo mi familiar, son suyos. Y nada más faltaría, ¿no? Una herencia, ha tenido suerte. No ha tenido suerte, su familia se le ha currado que flipas. Claro. Beneficios fiscales para propietarios. En la rueda de prensa se ha afirmado que a los pequeños propietarios que tengan una vivienda en una zona declarada tensionada se les aplicarán incentivos fiscales en el IRPF para poner su vivienda en alquiler y compensar que el incremento del precio de los nuevos contratos de alquiler estén limitados en relación con el contrato de alquiler anterior. Por ahora, no ha trascendido los detalles de las bonificaciones fiscales, aunque los del antiguo borrador de la vivienda de ley del 2022 se planteaban una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que lo bajen del precio de alquiler. 50% a todos aquellos propietarios que alquilen su vivienda. Del 60 pasaría al 50 de forma común. Bonificación del 70 si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años. Ok. Si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación, bonificación 90%, si se produce en áreas tensionadas. ¿Y esto por qué se hace? Cuando se capa el alquiler, ¿no? Se tiende a abandonar el mantenimiento de las viviendas. O sea, es lógico, tú a mí no me dejas subir el alquiler. El alquiler de esa vivienda tendría que ser de, me lo invento, 300 euros más al mes. ¿Para qué voy a hacer yo allí obras si realmente voy a poder cobrar lo mismo?
Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una degradación de la vivienda, eso pues propicia que haya problemas luego pues, de tuberías, de insalubridad, incluso depende en algún caso. Esto ocurrió que en Cataluña cuando se subieron los índices cuando se pusieron los índices de alquiler, la gente dejó de hacer reformas de mantenimiento. Pasaban olímpicamente. ¿Para cobrar lo mismo? ¿O menos? ¿Para qué voy a hacer una reforma? ¿Para qué me voy a dejar 30.000 euros en reformar un piso en Barcelona, o 40.000, o 50.000, o 60.000, cuando no voy a ganar lo mismo? Pues no lo haces. Entonces, esto es una forma, ¿no?, de decir, bueno, pues si haces una reforma, una rehabilitación, pues venga, te dejo la bonificación. Ejemplo de bonificación en el IRPF con la nueva ley de vivienda. Nada, esto es bastante sencillo, me lo salto. ¿Qué ha cambiado con respecto a la propuesta de ley de vivienda que ya dijeron en 2022? Pues se suprimen 7 artículos relativos a las políticas del consumo, materia donde el Estado no tiene competencia, y se modifican varios más para poder superar la vulneración de competencial en materia de vivienda de las comunidades autónomas. Otras cosas que sí, que estaban planteadas, pero no lo han comentado ahora, que era alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas. Las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social, y así un edificio con 100 viviendas deberá destinar 30 a este fin, de las cuales 15 serán de alquiler social. Claro, cuando hablamos de 100 viviendas, como en este artículo, queda muy bonito. Pero ¿qué pasa si construyes 20 viviendas y te hacen destinar el 30% a parque público? Y no solo eso, que la obra nueva, recordar, eficiencia energética, si son 3 plantas tienes que poner ascensor y la planta baja de ser parking. Los números no salen, ¿eh? O construyes 100 viviendas, como en el ejemplo, o los números no salen. ¿Y quién puede construir 100 viviendas? Pues las grandes. Más impuestos para las viviendas vacías. Para incentivar el alquiler de estas viviendas, aquellas que lleven vacías más de 2 años para propietarios con más de 4 viviendas en el mismo municipio, el gobierno permitirá a los ayuntamientos que puedan aumentar la tasa de IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de hasta el 150% del IBI. Bueno, y imagino que si uno hace acciones de alquiler o de venta, ¿qué ocurre? Y no se alquila o no se vende en 2 años. Puede ser que a mí me apetezca vender algo, porque eso aún no lo habéis capado, por uno de mis pisos de 30.000, lo quiero vender por 1.000.000. Obviamente no lo voy a vender en 2 años, pero yo he hecho el ejercicio de venta. Pero es libre mercado. Yo si quiero venderlo por 1.000.000, pues, o 2, ya aparecerá un comprador, o no más bien, pero ya me entendéis, he puesto un poco la exageración, ¿no? Lo pongo un poco por encima del valor de mercado porque, yo qué sé, quizás tengo una casuística, que necesito ese capital y dependo de esto, pero sé que puedo aguantar un tiempo y a ver si tengo suerte, y lo pruebo. Encima vais a subir ese IBI. ¿Cómo habría que ver el desarrollo de esto, ¿no? Un poco para poder planteárselo bien. Creación de la vivienda asequible incentivada. Junto a la vivienda protegida se crea la vivienda asequible incentivada, donde los propietarios son personas privadas con determinados beneficios fiscales o urbanísticos con el fin de que sean destinados al alquiler de precios reducidos, una figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Es que esto de aquí, donde pone que los propietarios son personas privadas, los propietarios tendría que ser el Estado, no vosotros. O sea, no nosotros, sino vosotros. La creación de vivienda asequible tendría que estar hecha por el gobierno, que para eso son nuestros impuestos. Primero para cubrir necesidades y luego para todo lo demás. Tantos ministerios, tantas historias. Primero necesidades, cubrir necesidades de la gente. Eso es lo primero. Creación de un fondo social de vivienda. Apuesta por un parque público de alquiler y una medida que hace muchos años que viene reclamando el sector inmobiliario. Evidentemente. Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública. Eso sí. Una vez sea vivienda pública, ya no pasa a ser nunca más para otro escenario. Ese sitio donde se construye vivienda pública está sentenciado a la poca prosperidad. Eso se hacía durante un tiempo para ayudar en momentos puntuales a un grupo determinado de personas. Y por eso luego eso pasaba a ser ya pues no público, sino privado. Y se hacía para ayudar a ese grupo de personas a poder crecer. Además, luego, cuando pasaban un tiempo, tenían ese patrimonio ellos que se había revalorizado y tenían ese cojín para poder luego vivir mejor.
Y por eso muchas de esas viviendas luego pues se vendían o pedían préstamos, lo que sea sobre la vivienda, pero ya podían trabajar con ella de una forma fácil y ágil. Eso no afecta más que a los menos favorecidos, realmente. Porque cuando tú compras una vivienda pública, que el que compra una vivienda pública te aseguro que es porque no tiene la otra opción, pues oye, luego pues que sea suya y que no solamente sea suya, sino que además, cuando la compra, pues que con el tiempo pues se libere y ya no haya pues ningún tipo de vivienda pública. Y es lógico. Es lógico, después de 50 años, 30 años, que se libere esa zona, esa gente que ha estado en ese núcleo urbano de viviendas protegidas, de viviendas sociales, de viviendas públicas, pues les han ayudado para poder crecer económicamente, para poder incluso tener mejor educación, para poder prosperar. Qué mejor que a estos luchadores darles luego el premio, porque te juro que seguro que han sufrido esta vivienda es tuya y ya no es pública y es 100% tuya y puedes hacer con ella lo que quieras. Entonces, es que aquí no están, repito, no están ayudando a los menos desfavorecidos, ni mucho menos, o etcétera. Está todo un poco así, o sea, nos afecta a todos. Afecta a inquilinos, afecta a ricos, afecta a pobres, afecta a todos. No es una ley digna de decir que es bueno para todos. Repito, yo lo veo como un parche, y esta ley a futuro es complicada. Es complicada. Bueno, y en conclusión, pues voy a hablar un poquito de cómo afecta a mi modelo de negocio, al modelo inmobiliario. Pues bueno, gracias a Dios, ¿no? En este sentido, pues la mayoría de viviendas que compro, por no decir todas, serán en zonas no tensionadas, serán en este tipo de zonas en que además, como que el salario mínimo es el que es, los precios de alquiler pues ya corresponden un poco a ese 30% que he mencionado antes en el vídeo. En este sentido, el impacto que yo voy a tener a nivel económico va a ser poco o nulo. El impacto que voy a tener a nivel de gran tenedor pues será una cuestión de redistribución, digamos, de patrimonio, poco más. Ya sabéis que gran tenedor al final va por entidad, puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica y puedes jugar con ello, o sea, al final esto se ha hecho siempre y así será. Por tanto, en ese sentido, al final, en mi modelo de negocio va a afectar bien poco. A los que inviertan en patrimonio, digamos, en zonas más prime, sí que es verdad que se van a ver afectados, es lógico. Al final, el alquiler, las hipotecas, los precios de reformas, los precios de gastos que han incurrido para poder tener ese patrimonio, pues es bastante más elevado y el retorno se va a ver capado. Yo en mi caso el retorno va a seguir siendo el mismo, ya os repito, porque el alquiler, pues evidentemente en cuanto al índice va a ser bastante similar a lo que ya cobro. Ya ocurrió cuando pusieron aquí en Cataluña el tema de índices de alquiler, que al principio estaba un poco así, ¿no? A ver qué pasa. Realmente no tuve que modificar alquileres, ya que ofrezco alquileres siempre económicos. Considero que hay que ser justo, siempre lo seré. Por tanto, tampoco me afecta a mí en mi casuística. Pero repito, si estás pensando en comprar para inversión patrimonial en zonas más prime, realmente te puede tener un efecto negativo. Puede tener un efecto negativo porque no es rentable. O sea, si estamos hablando de que en zonas prime las rentabilidades son bajitas porque estás considerando la ganancia patrimonial, cuando yo me enfoco mucho en la rentabilidad mensual, en el mes a mes, este otro tipo de inversiones no son más de valor patrimonial. Pues ahí sí que es verdad que la rentabilidad va a ser más bajita. Si te financias, pues seguramente te quedará la comida por lo guisado, y sí, patrimonialmente pues podrás tener más patrimonio y esa ganancia, pero a nivel de mes a mes, que es lo que nos permite vivir, eso te va a ser más complicado. Entonces, yo como inversor evidentemente continuaré haciendo lo que sigo haciendo, porque ya yo repito, al final a mí siempre me ha importado el mes a mes mucho más que la ganancia patrimonial. Por tanto, me va a afectar menos en este sentido, porque son zonas, repito, bajo tensionadas, con poblaciones más bajas, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando te vas a zonas con poblaciones más altas, poblaciones más densas, donde hay una gran cantidad de demanda de alquiler, que no quedan pisos en alquiler, todo este tipo de zonas, pues sí van a verse afectadas desde luego. Vamos a ver la evolución de todo. Me gustaría ver aquí, evidentemente, todas estas opiniones y todas las lecturas que he hecho es sobre un índice, realmente. Habría que ver en detalle cada una de las partes y ver hasta qué punto tiran del hilo, ¿no? Para poder ver si se puede navegar justamente, y digo justamente porque evidentemente dentro de una normalidad, de algo pues porque sea razonable, o no lo permite, ¿no? O sea, si es algo muy estricto, esto es así inamovible y chao, me da igual tengas un piso, tengas dos o tengas tres o tengas cuatro, que es la parte del pequeño tenedor. Ahora hoy en día pues hay muchas familias que quizás dependen de los alquileres, y no solamente esa persona, está dependiendo quizás los hijos, los nietos, los sobrinos. No sé si esto se está teniendo en cuenta, que los alquileres al final, como que mucha gente ha perdido el trabajo a través del COVID, pues esa familia pues quizás inteligentemente cuando fue bien en épocas de bonanza de ellos invirtieron en inmuebles y ahora mismo depende gran parte de la familia de esas rentas, ¿no? Hay varias familias así en España hoy en día. Eso quizás tampoco lo están considerando cuando aplican estas medidas, ¿no? Todo esto es importante tenerlo en cuenta en conjunto. Pensar que el tocho, el ladrillo, es un valor refugio, siempre lo será, es inamovible, eso es así, a pesar de esta ley, evidentemente. Y se ha venido haciendo así, por tanto la gente, para no perder su dinero, y que tenía ahorros, pues inteligentemente pues los ha invertido en tocho cuando ha podido, con razón de poder vivir mejor en un futuro, tanto ellos como su familia. Es una forma de ser que tenemos todos y a la que podemos la mayoría lo hacemos. Por tanto, estás jugando realmente con el esfuerzo, el sacrificio y la vida de mucha gente al implicar este tipo de leyes, dando pie a un parche que provocará que de tener poca gente con acceso a vivienda, incluso los propietarios, dentro de un tiempo, depende de cuál, evidentemente, porque cada uno, tú puedes ganar X de alquileres, pero si tienes el doble de gastos, ¿de qué te sirve ser el mantenedor, no? Pues eso, en el futuro puede provocar seguramente provoque que las familias vulnerables sean bastantes más de las que hay ahora, y seguramente muchas que realmente se lo han currado y han trabajado muy duro para construir un patrimonio. Así que bueno, yo recomiendo, si vais a invertir, pues intentar invertir en zonas menos tensionadas de cara a esta nueva ley. Sigue habiendo oportunidades, de hecho ahora hay muchas oportunidades, y si lo hacéis, que sean este tipo de zonas ya con previsión a este tipo de ley que se aplica ya. Como siempre, nos vamos viendo.